Muy buenas tardes. Estamos en Diálogos sobre Hidalgo y sus libros, y en esta ocasión vamos a hablar de dos libros que se concentran en los otomíes, no solo de Hidalgo, sino en general. En el caso de nosotros, las autodenominaciones son ñañús y ñujús, y también en el caso del libro de Sustel, ya nos lo dirá Eduardo, sobre los PAMES. Les voy a presentar muy brevemente a las dos personas que van a dialogar en torno a estos dos clásicos. Tenemos en primera instancia, y para comentar los otomíes, su lengua y su historia, de Yolanda Lastra, a Sergio Sánchez Vázquez, que es doctor en Antropología e Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, área académica de Historia y Antropología. Sergio ha dedicado gran parte de su vida académica a los ñañús del Valle del Mezquital, su identidad y su cosmovisión. Su tesis doctoral versa sobre los elementos rituales del paisaje cultural en Ixmiquilpan, Hidalgo. Va a comentar el libro de Jacques Sustel, La familia otomí Pame del México Central, Eduardo Cruz Beltrán. Eduardo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con estudios en las universidades de Lleida y Santiago de Compostela, ambas en España. Es autor de textos acerca de la historia regional del estado de Hidalgo, y en este contexto se acercó a la obra de Jacques Sustel, que versa sobre la familia lingüística que hoy conocemos como Otopame. Adelante, Sergio. Sergio, tu micrófono. Ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Platicarles un poco acerca del libro de Yolanda Lastra, Los otomíes, su lengua y su historia. Primero que nada, decir que Yolanda Lastra es una lingüista mexicana que tiene un trabajo extraordinario sobre muchos idiomas y no solamente sobre el otomí. Ella es investigadora emérita de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y es la Universidad Nacional Autónoma de México la que le publica este libro de los otomíes, su lengua y su historia, en 2006. El libro está dividido en 8 capítulos. En el primero, Yolanda se enfoca a la lengua otomí, donde hace una descripción general de aspectos lingüísticos y variantes, haciendo también una aclaración sobre la gramática otomí, que por la pronunciación es muy difícil de representar los sonidos emitidos por los otomíes al hablar. Y en esta parte, Yolanda hace una serie de aclaraciones y caracterizaciones lingüísticas que son muy interesantes, especialmente para el especialista de la lingüística, que puede consultar este libro, particularmente si le interesa la lengua otomí. El segundo capítulo se dedica a la historia de los otomíes desde los orígenes hasta la conquista, y en él da cuenta fundamentalmente de la antigüedad inmemorial de la presencia de los otomíes en el altiplano central y todo el desarrollo histórico que vivieron, estuvieron como testigos en Teotihuacán, donde parece que formaban parte de una composición multiétnica. Después estuvieron como parte del señorío de Tula, formaron un señorío por sí mismos, el señorío otomí de Xaltocan, y posteriormente fueron derrotados, diseminados por todo el altiplano central, y así los encontrarían los españoles
a la llegada a nuestro territorio, y con la conquista, pues ya quedarían asentados más o menos en los lugares donde ocupan actualmente. El capítulo 3 se enfoca el papel de los otomíes durante la conquista y los primeros años de la colonia. Y ahí también los encontramos, bueno, como un pueblo sojuzgado. Ya había sido sojuzgado por los nahuas, fundamentalmente por los mexica, y ahora va a ser sojuzgado por los conquistadores españoles y posteriormente por los mestizos. Y son un pueblo que toda su existencia ha luchado por librarse de ese sojuzgamiento y de esa dominación que les han impuesto algunos grupos. El capítulo 4 se enfoca a la expansión otomí durante la colonia, y Yolanda Lastra nos da cuenta de cómo en la época colonial se diversificaron los pueblos otomíes, se separaron, y eso dio lugar a diversas formas dialectales de trabajar su lengua. Posteriormente, Yolanda Lastra dedica el 5º capítulo a platicar sobre las relaciones geográficas y otros documentos coloniales. Para hacer este estudio, Yolanda tuvo un año sabático en 1995 y con una beca Fulbright estuvo en la Universidad de Texas, en Austin, y ella da cuenta de que allá hay una biblioteca extraordinaria con una cantidad enorme de documentos sobre los otomíes. Y ella pudo revisar las relaciones geográficas y algunos otros documentos, y con ese soporte dar cuenta de la gran diversidad de pueblos que albergaron a los otomíes durante la época colonial. Ella también, siguiendo a Carmen Aguilera, ve algunos códices como el Códice Huichapan y otros documentos que también dan cuenta de la historia de los otomíes durante la época colonial. Y luego hace un seguimiento de los otomíes durante la República. A eso dedica el capítulo 6. Y aunque es breve la participación, sigue habiendo una presencia importante de los otomíes durante el periodo de la restauración de la República, la Reforma, y posteriormente durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. El 7º capítulo es uno de los más interesantes. Lo dedica a la religión de los otomíes y hace un recuento de muchas investigaciones que han trabajado sobre los otomíes, no solamente sobre los ñañú del Valle del Mezquital, sino de distintos grupos. Y retoma a Jacques Galinier, retoma a Carlos Viramontes, retoma a Chemín, retoma a Galicia, retoma a distintos investigadores que han trabajado variadas regiones que hablan sobre los otomíes. Y en este punto desarrolla varias ideas sobre la religión de los otomíes, que es una de las características culturales más importantes, pues en ella se ha conservado un elemento muy importante que es su cosmovisión, su modo de ver, entender el mundo y particularmente su forma de actuar en él. Por último, el 8º capítulo son una serie de apuntes sobre etnografía otomí actual, y en ellos también da cuenta de algunas notas en las cuales trabaja la cuestión etnográfica. Ella hace uso de la historia oral y con base en eso establece una serie de conclusiones muy sólidas sobre su libro. Acompaña el trabajo 3 apéndices, uno de datos lingüísticos, un glosario y un índice de nombres del lugar, los cuales pueden resultar de mucho interés, especialmente para la gente interesada en datos específicos
sobre pueblos otomíes. Su trabajo abarcó 39 comunidades y describe 7 dialectos entre esas distintas comunidades. Lo último que nos dice Yolanda Lastra es que hace falta estudios específicos, no solo sobre lingüística, sino sobre todos los aspectos culturales del pueblo ñañú. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a ver entonces con qué libro va a dialogar este. Adelante, Eduardo, sobre el libro de Sustel. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan, a quienes nos miran en esta sesión del día de hoy. Y bueno, en torno a esta cultura, la cultura otomí, un libro que podríamos considerar ya clásico, de consulta obligada para todo aquel interesado en la historia y en la cultura de esta importante población que son los otomíes, pues hay que recurrir necesariamente al texto base, vamos a llamarlo así, que es el de la familia Otomí Pame del México Central, escrito por Jacques Sustel en 1937. Se trata pues de su tesis doctoral. Él era un etnógrafo de origen francés, quien, animado por su trabajo que estaba desarrollando en Francia, bajo la dirección de Paul Rivet, que dirigía el Museo del Hombre en París, pues convocó a un grupo, a un matrimonio, el matrimonio Sustel, con Georgette y con Jacques, a explorar América y en concreto México. Y es así como en la década de los 30, Jacques Sustel y su esposa Georgette hacen un viaje, hicieron por lo menos 2 viajes a lo largo de la década de los 30, y de lo cual salió este interés por los grupos otomíes. Este libro de la familia Otomí Pame del México Central está enmarcado en una época en la que todavía corría la idea en México de que los otomíes habían poblado mucho antes que los aztecas el altiplano central. Y esto, junto con el sorprendente desconocimiento que existía todavía por este grupo, así como la falsa idea de emparentar la lengua otomí con la china, motivó a los Soustel para conocer de cerca este grupo. Y bueno, este trabajo, apoyado también por las autoridades mexicanas de aquel momento, en especial pues los secretarios de Educación Pública, Narciso Basols y Gonzalo Vázquez Vela, pues les extendieron cartas de presentación para las autoridades locales, y en ese momento van a coincidir con otro interesado en las culturas mexicanas como Manuel Gamio, que era asesor entonces de la Dirección de Misiones Culturales y de Escuelas Normales de la SEP, cuyo proyecto más fuerte pues se encontraba en las poblaciones hidalguenses de Actopan y de Izmiquilpan, ¿no? Donde ya funcionaba una normal. Entonces este contacto con Manuel Gamio los va a llevar a los Soustel a Actopan. Ya previamente habían estado también en Islahuaca, en el Estado de México, y entonces la idea de este estudio de los Soustel era hacer una delimitación geográfica, por supuesto también lingüística, histórica, de los grupos otomíes. Y entonces en este trabajo, del cual más adelante vamos a profundizar, sale este esfuerzo de Sustel por escribir una tesis que se denominó así, y que, bueno, en el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Estudios Mexicanos Centroamericanos, dependiente de la Embajada de Francia en México, logró editar
para el conocimiento de la población hispanoparlante. Se trata entonces de un texto de 19 capítulos dividido en 4 partes, cuya principal característica o principal esfuerzo es en torno a la lingüística otomí. Uno de los intereses que tenía este autor, Jacques Soustelle, era encontrar las variantes dialectales de este idioma y sobre todo lograr establecer una familia lingüística, es decir, para ello y a lo largo del libro se estudia por separado a los matlatzincas, a los chichimecas jonases, al otomí propiamente dicho, a los pames, en fin, por citar a algunos. Entonces, de esta manera, él va haciendo un estudio pormenorizado de cada una de estas variantes, no sin antes establecer en primer lugar un gran panorama geográfico sobre el cual se asentaron los otomíes. Para él era muy importante incluso también el estudio de la antropología física. Por eso va a dedicar en los primeros capítulos una descripción pormenorizada de los rasgos físicos de los otomíes en cuanto a las medidas del cráneo, de la nariz, de la boca, la estatura, y posteriormente hace ya un trabajo de carácter etnográfico en donde va a describir su cultura material, los vestidos, la división del trabajo, para posteriormente hacer un análisis lingüístico de cada una de estas lenguas que integraban esta familia, la familia otomí-pame, y otro punto no menos interesante, que es el de la historia de estos grupos, para lo cual se valió de la información que tenía disponible para poder hacer un panorama histórico de quiénes habían sido estos grupos. Entonces, sobre estas 3 líneas, es decir, la antropológica, la histórica y la etnográfica, la lingüística, perdón, va a dirigir el trabajo Jacques Soustelle en esta obra. Bueno, esto será por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. En efecto, son obras que abarcan más allá de la lingüística, aunque la lingüística sea su, digamos, punto focal, y abarcan, además del territorio, abarcan mucho tiempo. Estamos hablando, en el caso de Soustelle, de los 1930, principios de los años 30, publican el 37, y estamos hablando, en el caso de Yolanda, de una actividad lingüística y antropológica activa desde los años 1950 y hasta hoy. Otra cosa que quizás sea fundante y que a mí me gustaría que ustedes comentaran, tiene que ver con el término. Hoy hablamos de otopames con mucha naturalidad, nos queda clarísimo que son lenguas emparentadas. Quizás Soustelle fuera quien por primera vez dijera, no dijo otopame, dijo otomí-pame, la familia otomí-pame, y sobre eso hoy, o en torno a eso hoy nos congregamos muchísimos investigadores. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Micrófono, bueno, Sergio. Si me permiten hacer primero la referencia, porque es interesante que Jacques Soustelle, de hecho, con eso inicia propiamente el libro, o esta tesis, bueno, ahora libro, con esta diferenciación del término. De hecho, hace una primera referencia de dónde proviene el término otomí, ¿no? Entonces, lo que él hace es ir juntando, por así decirlo, las acepciones que tenía ya el término. Entonces tenemos, por ejemplo, se le asignaba el otómic, ¿no? Proveniente del náhuatl en un primer lugar, y un plural como es el otomí.
Después, bueno, señaló también las diversas variantes que se les decía a los otomís, principalmente a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como también aparece en varios textos, como es el otomí, el otomita, el otomite, ¿no? Y bueno, todas estas acepciones. Y entonces lo que hace Sustel es primero diferenciar cuáles son las fuentes de donde se obtuvo este término. Y lo más interesante, antes de mencionar por primera vez o soltar por primera vez el término otomí-pame, es que ya identifica para esos años en los que él estuvo trabajando esta autodenominación de los grupos otomíes en ñañú, ñañú, ñujú, dependiendo del área o de la región donde se encontraba, ¿no? Es decir, los otomíes del Mezquital se denominaban de una forma, en el Estado de México, Querétaro, de otra forma, y ese es uno de los aportes más importantes que podemos extraer en este sentido sobre la obra de Sustel. Efectivamente, y también si tomamos en cuenta lo que aporta Yolanda Lastra, bueno, ella ya hace una caracterización lingüística de los grupos otomianos y lo que es la familia lingüística, pues la va a dividir en varios grupos emparentados entre sí. Y además haciendo distinciones muy importantes desde el punto de vista lingüístico, porque establece cuáles son las diversas variantes dialectales. En su libro de los otomíes, su lengua y su historia, Yolanda Lastra plantea que es importantísimo trabajar con las cuestiones lingüísticas de los pueblos, porque muchos pueblos ni siquiera están caracterizados lingüísticamente. Aquí en el estado de Hidalgo tenemos pues, los ñañú del Valle del Mezquital, los ñuju de la Otomí Tepehua, pero no sabemos qué variante dialectal hablan los metzcos, los que están en la barranca de Meztitlán, porque no hay estudios lingüísticos al respecto, ¿no? Entonces, creo que ambas obras, la de Jacques Sustel como una obra señera y la de Yolanda Lastra también ya como un clásico que se va convirtiendo en la literatura antropológica, pues son dos textos obligados para conocer a los otomíes de las distintas variantes dialectales que existen, ¿no? De hecho, hubo una de las, digamos, de los limitaciones, por así llamarlo, del texto de Sustel no fueron tanto de carácter intelectual, por supuesto, sino más bien de cuestiones geográficas. Yo creo que el avance que pudo haber hecho Sustel en toda la región occidental o en todo el área occidental del centro de México, es decir, la que abarcaba el Valle de Toluca, el Valle del Mezquital en Hidalgo, digamos, estas partes de Querétaro, de San Luis Potosí, incluso una parte de Guanajuato, le permitieron establecer a él una parte de los límites hasta dónde podía llegar la influencia de estos grupos otopames. Sin embargo, del lado oriental es donde la investigación lingüística, histórica o etnográfica quedó, digamos, parcialmente estudiada por este etnógrafo, ya que únicamente llegó a las mesetas o a los valles de Tulancingo, en concreto a la comunidad de Santana Hueytlalpan, y de ahí, por supuesto, obtuvo noticias de lo que significaba para él los otomíes de la sierra, ¿no? Como ya se les denominaba también, que es el norte de Tulancingo, lo que ahora conocemos como la Sierra Oriental,
y de hecho él hace una apreciación al respecto de diferenciarlos del tepehua, ¿no? Que era otra variante, perdón, es otra lengua, forma parte de otra familia lingüística, y entonces él decide hacer un corte de tipo metodológico para poder establecer esta, digamos, esta división, por llamarlo de una manera, en cuanto a la extensión geográfica e histórica de los otomíes. Claro. Y bueno, pues Yolanda Lastra, siguiendo los pasos de Sustel, hace también recorridos por muchas comunidades. A ella le preocupa en un principio saber si los otomíes de Toluca hablan igual que los otomíes de Ixtenco en Tlaxcala, y si los otomíes del Valle del Mezquital saben que los otros hablan las lenguas que hablan y se entienden entre sí, ¿no? Porque el problema de la inteligibilidad entre las lenguas, pues es un problema fundamental, ¿no? Hasta dónde hay límites no solamente geográficos y culturales, sino también lingüísticos. ¿Y cómo se definen también esos límites, no? Difícilmente se puede separar la historia, la cultura y la lengua, porque forman parte de un mismo fenómeno, que es el fenómeno de la vida humana. Pero pues hay que ponerle un énfasis particular a una disciplina, y Yolanda Lastra lo hace en la lingüística. Y Jacques Sustel a mí me parece que es un autor muy importante, porque hace un trabajo realmente etnográfico impresionante, ¿no? Él tiene un primer libro que se llama México Indio, donde da cuenta de sus hallazgos en estas regiones que tú mencionabas, en la Otomí Tepehua, anda en Santana Huitlalpan, pero también va a Actopan, va a Ixmiquilpan, y anda no solamente en esos lugares, va a Veracruz, va a Oaxaca, va a muchos otros lugares, y pues él se decide a trabajar particularmente al pueblo otomí, porque es un pueblo particularmente interesante, tanto en términos culturales como en términos lingüísticos, ¿no? Por supuesto. Al respecto, creo que sería muy, muy interesante también mencionar que para poder también comprender a profundidad este texto de la familia Otomí Pame del México Central, habría que relacionarlo también con dos textos suyos complementarios, porque vamos a decir que son una especie de memoria, son una especie de textos más personales respecto a sus impresiones que le dio, que bueno, estas excursiones, estas incursiones que tuvo Jacques Sustel en México, como es México Tierra India, Los Cuatro Soles, van a hacer una especie de puente entre las ideas que podemos encontrar nosotros tanto en el libro, digamos, en la tesis doctoral, en el texto académico y en el texto más personal. Al respecto, creo que Sustel ya había percibido precisamente que los otomíes, él señalaba que al no tener una unidad política o histórica, es decir, al no haber cierta homogeneidad entre las variantes dialectales, se daba cuenta que entre ellos incluso no se conocían. Él señalaba como un ejemplo muy importante al respecto, los pames de Jiliapan desconocían la existencia de los pames de Santa María Acapulco, de San Luis Potosí. Entonces, esto para él, lejos de desanimarlo, fue más bien uno de los intereses o de los principales motivos por los cuales se extendió también sus visitas geográficas, y que va a ser una constante también en los estudios como los de Yolanda Lastra, y también algunos donde profundizó Manrique con los vocabularios pames. Claro que Gracias, sí. Sergio. Unas palabras para cerrar.
Pues que el estudio de los otomíes sigue siendo importantísimo e interesantísimo y que hay que seguir los pasos de Yolanda Lastra, de Jacques Galinier, de Jacques Sustel y de toda la playa de antropólogos, lingüistas, historiadores que han trabajado sobre estos grupos. Hay mucho que hacer y hay que hacerlo ya. Así es. Eduardo. Sí, bueno, señalar que estos textos son de lectura obligada, insisto nuevamente, para todos los interesados en conocer esta cultura, esta familia lingüística. Señalar también que no podemos encasillar exclusivamente, históricamente, a los otomíes en una región, ¿no? Es decir, no necesariamente asociar a los otomíes con el Mezquital o con la Sierra Oriental del estado de Hidalgo, sino que también este grupo ha trascendido a otros estados, como es el Estado de México, el Estado de Querétaro, y que en el caso de Hidalgo, pues para comprender también la conformación territorial, política, histórica del actual estado de Hidalgo, pues es necesario también recurrir a estas investigaciones. Así es, muchas gracias. No cabe duda que Jacques Sustel le allanó el camino a Yolanda Lastra. No cabe duda que ambos nos allanaron el camino a nosotros y pues esperemos dejar obra para facilitarles a los que siguen, ¿verdad? Porque esta cultura y esta lengua tan enormemente rica que ojalá se conserve en muchas futuras generaciones, pues da para muchísimo. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a Eduardo y una invitación a nuestro auditorio a leer estos dos clásicos de la antropología lingüística y de la antropología en general. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.